¿Alguna vez has tenido la sensación de estar rodeado de personas que hablan mucho, pero no piensan? ¿Te has sentido asfixiado en un entorno donde cuestionar se considera una amenaza? ¿Donde la ignorancia se celebra como virtud y donde quien piensa diferente es silenciado, cancelado, excluido? Pues sí, no estás loco, estás despertando. Lo que vas a oír en este video quizá te incomode, quizá te haga perder el suelo, quizá incluso duela un poco, pero también puede ser exactamente lo que necesitabas, escuchar para salir de la estagnación, de la duda, del ciclo repetitivo de sentirte vacío, sin propósito, sin fuerza interior. Esto aquí no es solo un análisis histórico, es una alerta, un espejo, una provocación, porque lo que Dietrich Bonhoeffer descubrió, y por lo que pagó con su vida, puede explicar por qué aún te sientes bloqueado, sumiso o constantemente a la sombra de personas que parecen tener más voz que verdad. La aterradora teoría de la estupidez que Bonhoeffer reveló no trata de tontería. Se trata de algo mucho más profundo, insidioso y peligroso, una elección inconsciente de dejar de pensar, a cambio de seguridad, aceptación o comodidad. Y esa elección está a tu alrededor, y a veces dentro de ti. En este vídeo vas a entender por qué tanta gente inteligente actúa de forma tan destructiva. Vas a descubrir el papel de la psicología, de la religión, de la cultura y de la tecnología en este fenómeno. Vas a ver cómo el miedo a ser quien realmente eres puede estar convirtiéndote en cómplice de todo aquello que más desprecias. Pero por encima de todo, vas a aprender cómo romper ese patrón, cómo volver a pensar, volver a sentir, volver a elegir. Pero antes, déjame decirte una cosa. Mucha gente ve los vídeos de este canal, se emociona, se transforma, pero olvida suscribirse. Y entonces, cuando más lo necesita, no encuentra el contenido adecuado en el momento justo. No cometas ese error. Haz clic en el botón de suscripción ahora. Activa la campanita. Porque este canal es un espacio continuo de despertar, de liberación mental, de reconexión con tu esencia. Y si sientes que estás listo para girar esa llave interna que hace tiempo necesitabas girar, entonces estás en el lugar correcto. Ahora agárrate fuerte, porque lo que viene a continuación no es fácil de escuchar, pero puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo, el mundo y tu poder de elección. Vamos a empezar. Hay algo sutil y peligrosamente cómodo en lo que Bonhoeffer llamó en 1900 esencia, estupidez funcional. No se trata de la ignorancia cruda, del desconocimiento o de la falta de intelecto. No, eso sería demasiado simple. De lo que hablamos aquí es de una forma de ceguera colectiva, una contaminación mental que no aparece en las pruebas de coeficiente intelectual, pero que se extiende como una brisa venenosa entre los bien intencionados, los estudiosos, los religiosos, los ciudadanos comunes. Como un virus que se cuela por pasillos silenciosos, se instala en las estructuras sin que nadie lo note. Y cuando lo notan ya es demasiado tarde. Esa estupidez, a diferencia de la maldad, no necesita odiar para hacer daño. Simplemente abdica. No elige destruir, solo elige no pensar. Y en ese gesto aparentemente inofensivo reside uno de los mayores peligros sociales jamás identificados por ojos lúcidos como los de Bonhoeffer. Se trata de una falla ética, una rendición del juicio individual en nombre de la estabilidad, el orden y, sobre todo, la pertenencia. Dejar de pensar por uno mismo se convierte en muchos contextos en una forma eficiente de sobrevivir. Más que eso, en una forma de ser aceptado. Lo más aterrador es que no son solo los ingenuos los que se rinden a este mecanismo. Mentes brillantes, dotadas de vasta cultura y capacidad argumentativa, también se convierten en cómplices silenciosos. Como diría Jung, la sombra no es privilegio de los tontos, habita incluso en los más lúcidos, cuando la presión del grupo, el miedo al ostracismo o la promesa de poder se alían. La conciencia puede quedar anestesiada con discursos convincentes, ideologías seductoras o incluso con un simple «solo estaba cumpliendo órdenes», como nos recuerda el experimento de Milgram. La estupidez colectiva es, por lo tanto, más que una falla cognitiva, es una rendición moral,
Es una forma de manipulación elegante, disfrazada de normalidad. No levanta banderas, no grita en los pasillos, se instala en decisiones administrativas, en el lenguaje de los manuales, en los sermones sin alma, en las estructuras de la Iglesia Católica, en la manipulación de los cardenales, e incluso en las palabras suaves de quienes dicen estar protegiendo la verdad, cuando en realidad están alimentando un complot religioso antiguo, enterrado bajo 1000 capas de conveniencia. Si observas con atención, verás que esa estupidez sirve para algo. Preserva sistemas, protege narrativas, evita la incomodidad de la duda. Sirve al poder, sea este estatal, religioso o cultural. Por eso, aunque resulte chocante, es útil. Y es justamente esa utilidad silenciosa lo que la hace tan urgente, tan alarmante, tan digna de nuestra vigilancia. Porque el verdadero peligro no está solo en los gritos del diablo o en los escándalos del Vaticano, sino en los silencios cómplices, en los rostros que se vuelven hacia el otro lado mientras la verdad oculta es empujada a los sótanos de la historia. Y así, paso a paso, la humanidad cambia la verdad revelada por la estabilidad. Un precio demasiado alto, ¿no te parece? Bonhoeffer no escribió su teoría de la estupidez desde un despacho confortable. Sus ideas no nacieron del lujo de la abstracción, sino de la urgencia de alguien que observaba su propia civilización corroerse desde dentro. Alemania, años 30. Un pueblo culto, intelectualmente sofisticado, cede ante la brutalidad de un régimen totalitario. Y lo más inquietante, no fueron solo los fanáticos, los psicópatas o los hombres malvados quienes entregaron su alma al nazismo. Fueron vecinos, profesores, sacerdotes, madres, jóvenes, personas comunes, muchas de ellas incluso bondadosas. Entonces Bonhoeffer, ya preso por resistir, formula lo que quizá haya sido su observación más chocante. La estupidez es un enemigo más peligroso que el mal. Esa afirmación a primera vista suena provocativa. ¿Cómo puede la estupidez, algo que asociamos con la falta de intelecto, ser más destructiva que el mal consciente? Lo que Bonhoeffer vio, con ojos de profeta, fue que el mal aún puede enfrentarse, desmascarse, nombrarse, pero la estupidez es impenetrable. No es una persona malintencionada, es alguien que dejó de pensar. Y quien abdica del pensamiento se vuelve, por definición, vulnerable a la manipulación, al fanatismo, a la mentira conveniente. Se pierde el juicio, se externaliza la conciencia y con ello se pierde la propia humanidad. ¿Y qué impulsa esa renuncia? En parte, el miedo, en parte, el cansancio, pero sobre todo, el deseo de pertenecer, de seguridad, de estar del lado correcto, de tener la sensación de paz espiritual, incluso cuando se está en guerra con la verdad. Bonhoeffer entendió que la estupidez no es un defecto de inteligencia, es una elección moral, una decisión silenciosa de no ver, no oír, no cuestionar, porque cuestionar duele, cuestionar aísla, cuestionar te pone en la línea de fuego. Por eso, la estupidez a la que él se refiere no es pasiva, es obediente, militante, defiende con furia aquello que ni siquiera comprende. Persigue con celo sagrado a quienes se atreven a dudar. Y en ese teatro absurdo, vemos inteligencias brillantes usar sus dones retóricos para justificar lo injustificable. Como advertía Kierkegaard, la peor forma de desesperación es tener conciencia y no usarla. Y esa conciencia desperdiciada se convierte en un escenario fértil para el anticristo, para la manipulación de los cardenales, para el uso político de la Biblia y de la verdad oculta. Piénsalo, ¿cuántas veces se ha usado la inteligencia para racionalizar la muerte de Jesucristo o para encubrir la verdad sobre la muerte de la Virgen María con discursos piadosos pero vacíos? ¿Cuántas profecías fueron vetadas por parecer demasiado peligrosas, como el tercer secreto de Fátima, ocultado en nombre de la prudencia? ¿Cuántas veces la teología de la liberación fue silenciada porque sacudía la estabilidad del coro pontificio? Es aquí donde la pregunta de Bonhoeffer resuena como una espada. ¿Sigues pensando? Esa pregunta no es retórica, es un llamado a la lucidez, a la individuación de Jung, al enfrentamiento de la sombra
al riesgo de ser alguien que prefiere la soledad a la mentira cómoda, porque cuando dejamos de pensar, nos volvemos piezas, figuras en un tablero que no controlamos. Reproducimos el complot religioso sin darnos cuenta, y el mundo, en ese estado de estancamiento mental, avanza sonriente rumbo al apocalipsis. Lo más peligroso de todo esto, que parece normal, parece racional, parece hasta virtuoso. Y es exactamente esa apariencia lo que convierte la estupidez funcional en un caballo de Troya dentro de las estructuras sociales. Él se fait passer por sagesse, pero en el fondo no es más que un veu sobre la vérité révélée. Y cuando ese veu se levanta, el choque no es solo espiritual, es existencial. Tal vez la pregunta no deba ser solo «¿sigues pensando?», sino «¿cuándo fue la última vez que pensaste algo por tu cuenta y cambiaste por ello?». ¿Te has fijado en cómo algunas personas hablan con absoluta certeza, incluso cuando están visiblemente equivocados? No es solo una impresión. La ciencia tiene un nombre para ello: efecto Dunning-Kruger. Un fenómeno en el que cuanto menos sabe alguien, más convencido está de que lo sabe todo. Es una ironía brutal. La ignorancia se disfraza de autoridad, y aquí empezamos a entender cómo la estupidez funcional, descrita por Bonhoeffer, no es solo una metáfora espiritual. Tiene raíces muy concretas, mapeadas por la psicología moderna. Mira el experimento de Solomon Asch, por ejemplo. Un grupo de personas, todas cómplices de la prueba, responden intencionadamente mal a una pregunta obvia. El participante real, solo ante la mayoría, acaba coincidiendo con el error. La presión del grupo, sutil pero constante, tiene el poder de distorsionar hasta lo que nuestros ojos ven. Y no se trata de mala fe, se trata del miedo a equivocarse en solitario, de perder la pasión de pertenencia. Como decía Kierkegaard, la estupidez colectiva entonces no se impone como un grito, sino como un suspiro pesado e irresistible. Hoy ese fenómeno se amplifica por algoritmos que alimentan el sesgo de confirmación. Buscamos lo que reafirma lo que ya creíamos, ignoramos lo que nos desafía, y el mundo digital, implacable y lucrativo, nos entrega exactamente lo que queremos ver. Cada clic, cada me gusta, refuerza una burbuja. Dentro de ella, la vérité devient relative. La vérité révélée se convierte en escándalo. El complot religioso se repite con nueva apariencia, y el visaje de Jesús, deformado por 1000 interpretaciones, sirve a los intereses de turno. La neurociencia va aún más lejos. Cuando el cerebro se enfrenta a una idea contraria a su creencia, reacciona como si sintiera dolor físico. Literalmente, es como si pensar de forma diferente doliera. Esto explica por qué tanta gente prefiere la paz superficial de la mentira al dolor transformador de la verdad. Es más cómodo vivir con el mensonge de 2000 ans que con la vérité caché de que fuimos cómplices. Y si todo esto aún te parece teórico, piensa en el experimento de Stanley Milgram. Voluntarios comunes, bajo órdenes de una autoridad, administraban descargas eléctricas a otros participantes, falsamente. Muchos llegaron a niveles mortales. ¿Por qué? Porque alguien lo ordenó, porque la responsabilidad fue tercerizada, porque pensar, juzgar y resistir da trabajo, cansa, aísla. Así que, cuando Bonhoeffer habló de la estupidez como elección moral, anticipó lo que hoy vemos mapeado en gráficos y resonancias cerebrales. No pensar es cómodo, pero peligroso, y mientras sigamos tercerizando nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra ética, el apocalipsis espiritual avanza, tranquilo, invisible, pero devastador. Quizá lo más perturbador de la estupidez moderna no sea su impacto, sino su ingeniería. A diferencia de las versiones primitivas de la ignorancia, nacidas de la falta de acceso a la información, la estupidez de hoy es un producto sofisticado, milimétricamente diseñado para propagarse. Vivimos en la era de la distracción programada, donde todo conspira para robar la atención y neutralizar el pensamiento crítico. Nada de esto es casual, es arquitectura. Piensa en los algoritmos. No fueron creados para informarte, fueron creados para mantenerte enganchado. ¿Y qué engancha? La emoción. A ser posible, emociones fuertes, miedo, rabia, envidia.
Por eso ves cómo los escándalos en el Vaticano obtienen más visibilidad que cualquier reflexión sobre la profecía de Daniel, porque el choque vende, lo chocante fideliza, y así, entre clics y notificaciones, el ser humano se vuelve menos contemplativo y más reactivo. Las redes sociales no son solo plataformas, son sistemas de condicionamiento. Ellas recompensan el tribalismo, castigan la matiz y exaltan los gritos. El diseño está pensado para impedir el silencio, la pausa o la profundidad. La velocidad con que se consume contenido impide la reflexión. Ves un vídeo sobre el diablo y en segundos estás viendo un meme. La relación entre cause et conséquence se deshace. Y en ese flujo superficial, la vérité cachée desaparece. La educación, a su vez, parece enseñar más a memorizar que a pensar. Pocos alumnos aprenden a cuestionar premisas o a dudar de las verdades oficiales, como el couronnement pontifical que ignora el contexto político-religioso, o el interdit par l'Église sobre revelaciones como el Troisième Secret de Fátima. Los medios, por otro lado, presentan una falsa pluralidad, muchos canales pero con las mismas narrativas, y la cultura, al convertir la disidencia en discurso de odio, desincentiva cualquier desviación de la norma. Voilà, la crítica se vuelve pecado, el silencio se convierte en virtud, y el complot religioso se perpetúa sin resistencia. En el entretenimiento, la lógica es parecida: anestesiar, distraer, pacificar. Sutilezas teológicas, como el misterio de la resurrección o la paradoja de la muerte de Jesús, son sustituidas por espectáculos superficiales, donde la profundidad cede lugar a la performance. La superficialidad se ha vuelto virtud, la reflexión, amenaza. Entonces surge el ciudadano ideal de la era moderna, distraído, polarizado, inflamable, emocionalmente manipulado y altamente lucrativo. Consume rápido, reacciona con furia, comparte sin pensar. En el fondo, es un producto del sistema, pero cree estar en control. Y eso es lo más trágico. Se siente libre, pero vive en una prisión invisible de likes, ideologías de segunda mano y certezas fabricadas. Aquí la pregunta se impone como un espejo incómodo. ¿Cuántas de tus ideas siguen siendo realmente tuyas? Pensar, cuando se toma en serio, es casi un acto de rebeldía. No me refiero a opinar por impulso o a repetir frases hechas. Hablo de ese pensamiento que excava, que cuestiona, que confronta. Aquel que desorganiza el confort y pone el corazón en conflicto con el mundo. Ese pensar, el verdadero, es peligroso, porque donde hay lucidez, hay subversión. Y donde hay subversión hay riesgo. No te engañes, pensar exige coraje, porque la verdad, cuando se muestra, rara vez viene envuelta en alivio. Produce incomodidad, provoca angustia y con frecuencia aísla. Cuando empiezas a ver más allá de la superficie, más allá de lo que la Iglesia Católica acepta o de lo que los medios consideran equilibrado, algo en ti cambia. Comienzas a reconocer el complot religioso que atraviesa los siglos, la manipulación de los Cardó, el silencio sobre el amor de la Vierge María, la distorsión del visage de Jesús. Y percibir eso es como despertar en medio de un sueño encantado. Sabes que ya no puedes dormir de la misma manera. Ese es el precio. Resistir al pensamiento común, al discurso del bien que no tolera matices, cuesta caro. Muchas veces, al pensador se le ve como un peligro, no porque diga mentiras, sino porque se atreve a tocar la vérité cachée, porque se rehúsa a adorar los altares de la conveniencia, y eso molesta. Cuesta likes, amistades, invitaciones, contratos. A veces cuesta la paz, otras cuesta el suelo bajo los pies. El discurso dominante es seductor porque ofrece seguridad, protege a quien lo repite y castiga a quien lo cuestiona. La matiz se trata como herejía, la duda como debilidad y la libertad de pensamiento como amenaza. Como diría Epicteto, es imposible aprender aquello que se cree ya saber, y muchos prefieren parecer sabios antes que en realidad aprender. Pensar se convirtió en motivo de cancelación, de exilio social, pero hay una recompensa, y no es pequeña.
Quien se atreve a pensar descubre una libertad que no puede ser revocada, una autenticidad que ningún sistema puede conceder ni quitar, un apex espiritual que nace de la alineación entre lo que se ve y lo que se siente. Este tipo de autonomía mental, una vez conquistada, vale más que cualquier aprobación colectiva, porque es tuya, intocable. Y tal vez lo más hermoso, y también lo más aterrador, sea esto. La lucidez es solitaria, sí, pero al mismo tiempo está profundamente viva. Es una forma de enfrentar el mundo no como debería ser, sino como realmente es. Y solo a partir de ese momento, aunque estés rodeado de silencio o de dolor, puedes hablar de verdadera transformación. Pero dime, ¿cuántas veces te has permitido pensar algo que podría hacerte perderlo todo, solo para no perderte a ti mismo? La estupidez rara vez se presenta como amenaza. En realidad, prefiere esconderse, y el lugar donde se oculta es precisamente donde nos sentimos seguros, la zona de confort de la mente. Allí donde no hay dudas ni incomodidades, donde todo adquiere sentido demasiado rápido. Ahí es donde comienza el verdadero peligro, no en el grito, sino en el susurro complaciente que dice, no pienses en eso ahora, pero pensar es urgente. Cuestionar es un deber, resistir es un llamado, incluso, y sobre todo, cuando eso nos hace impopulares, porque cada vez que dejamos de pensar por nuestra cuenta, nos acercamos a la obediencia sin lucidez, a la repetición sin alma, a la fe sin espíritu, y eso, al final, es la forma más refinada de muerte, la del pensamiento. Mantenerse lúcido hoy es casi un acto de desobediencia civil. Significa no aceptar lo que se dice solo porque todos lo dicen. Significa ver más allá de la manipulación de los cardenales, más allá de los mitos sobre el rostro de Jesús, más allá de la fachada cómoda de la paz espiritual impuesta por los sistemas. Significa cargar, con dignidad, el peso de la conciencia crítica, el último territorio verdaderamente libre del alma humana. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque permanecer lúcido en medio de un mundo que idolatra la comodidad y la previsibilidad exige sacrificio, como el de Jesucristo, como el de cualquiera que eligió la verdad, aun sabiendo que podría doler, dividir, excluir. Y una vez que se ve la realidad con claridad, no hay vuelta atrás. No se puede desver la verdad revelada. Tú lo has visto. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Ahora dime, después de todo esto, ¿sigues pensando? ¿O simplemente estás repitiendo lo que te enseñaron a creer? Quiero saber de ti. ¿Qué parte de este video te provocó más? ¿Qué tuvo sentido? ¿Qué te incomodó? Déjalo en los comentarios, comparte tu experiencia. Así es como construimos conciencia juntos. Y si este contenido te despertó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es fundamental para que no te pierdas los próximos vídeos que profundizarán aún más en este viaje de autoconocimiento, lucidez y transformación personal. Por cierto, deja ya corriendo el próximo vídeo en la pantalla. Complementa todo lo que hemos hablado aquí y expandirá aún más tu visión. Nos vemos allí, con lucidez y coraje, siempre. Hasta la próxima.